Anónima tiene el agrado de presentar el curso Mediciones de Temperatura. El contenido del curso va a estar dividido en 6 partes, las cuales voy a nombrar a continuación. Vamos a ver una introducción a las mediciones de temperatura, vamos a ver las escalas de temperatura, los diferentes instrumentos de medición, su clasificación, vamos a ver los termómetros, vamos a ver cuáles son sus principios de funcionamiento, componentes, criterios de selección, verificación y calibración. Vamos a ver también los factores que condicionan el uso de instrumentos de medición de temperatura y finalmente vamos a concentrarnos en los equipos que se utilizan para la calibración, esto es, para la transmisión de la unidad de temperatura, lo que constituye la trazabilidad metrológica. La temperatura es una magnitud física cuya influencia en muchos fenómenos naturales, en instalaciones industriales, en laboratorios y en la medicina, hace que su medición y control sea muy frecuente en dichos campos. Adicionalmente, la temperatura es un factor de influencia determinante en la mayoría de las mediciones de otras magnitudes que se llevan a cabo. Con el fin de medir la temperatura con exactitud, es necesario conocer los métodos e instrumentos de medición usados en la práctica y su uso correcto. Para comprender esta magnitud, vamos a decir que la temperatura es una magnitud física que desde el punto de vista termodinámico se puede definir perfectamente utilizando los principios de una máquina de Carnot ideal. En este sentido, si consideramos la máquina de Carnot, podemos relacionar el calor como una función de la temperatura. Desde el punto de vista termodinámico, la temperatura es aquella magnitud, aquella cantidad que toma el mismo valor en dos sistemas que se colocan en contacto térmico cuando alcanzan el equilibrio. Este último principio, el equilibrio de temperatura al estar en contacto térmico, es el principio que permite definir, y no solamente esto, sino que permite medir la temperatura como una magnitud física. La propuesta de Kelvin para definir la temperatura termodinámica era usar para la relación de la parte derecha de la ecuación 1 solamente las temperaturas. Esto permitía, dada la relación de calor Q1 a Q2, tener también una relación de temperaturas. En la práctica, lo que se hace es equilibrar la cantidad de calor y de esta manera se equilibran también los valores de temperatura. La temperatura es entonces, en primer término, una cantidad termodinámica cuya medición involucra el contacto y el equilibrio térmico y se relaciona de manera inseparable al flujo de calor. Es decir, el calor es la energía que se transmite y la temperatura es aquella que se alcanza en el equilibrio térmico. Cuando se habla de medición de temperatura, su medición práctica, es decir, en la industria, en la vida cotidiana, puede extenderse entre valores que van desde menos 200 grados Celsius hasta 3000 grados Celsius. Estrictamente la amplitud de este rango y la exactitud con la que se mide depende en gran medida del desarrollo tecnológico y científico de los países. Esto es, estos límites de temperatura se van a encontrar en dependencia del impacto que tengan estas mediciones en el desarrollo industrial. Como los objetos de medición y las condiciones de temperatura son tan diversas en tantos tipos de industria, se han desarrollado también muchos métodos e instrumentos de medición con el fin de suplir las diferentes necesidades. A cada uno de estos instrumentos de medición
se le ha asociado un principio de medida y gracias a este principio de medida se han hecho los desarrollos tecnológicos que permiten entonces su implantación y su desarrollo como sistemas de mediciones confiables. Como es conocido de otros cursos de metrología, tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que para diferentes magnitudes físicas ha definido diferentes unidades con sus símbolos. En el caso de la temperatura, tenemos como magnitud del Sistema Internacional la temperatura termodinámica. La temperatura termodinámica se mide en unidades de Kelvin, cuyo símbolo es la K mayúscula. Debemos entonces atender con mayor detenimiento a las definiciones de lo que es temperatura. Si vamos a la etimología de la palabra, temperatura viene del latín temperies y tiene que ver con la mezcla entre calor y frío. El equilibrio termodinámico, otro concepto muy importante en mediciones de temperatura, está asociado con la transferencia de calor. Es así que la energía, el calor, siempre se va a transferir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Una vez que el cuerpo caliente y el cuerpo frío llegan a tener un equilibrio térmico, decimos que tienen la misma temperatura. Es así entonces que el calor y su transferencia ocurre entre cuerpos que tengan dos temperaturas distintas. El cuerpo caliente tiene una temperatura mayor que el cuerpo frío y esa diferencia de temperatura induce entonces la transferencia de calor. La temperatura es una magnitud física que caracteriza el estado térmico de la materia y será igual entre dos cuerpos que hallen el equilibrio térmico entre sí. Esto es, si el cuerpo 1 está en contacto con el cuerpo 2, el cuerpo 1 y el cuerpo 2 al cabo de un cierto tiempo se encuentran en equilibrio térmico, dado que el calor del cuerpo 1 pasa al cuerpo 2, o si fuese el caso, del cuerpo 2 al cuerpo 1, hasta que encuentran en el equilibrio térmico. Como acabamos de ver, la unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin. Su símbolo, la K mayúscula. No obstante, para las mediciones prácticas de temperatura, se acepta también la unidad grado Celsius, escrita con el símbolo que vemos en la lámina a la derecha. Existe una relación entre grado Celsius y Kelvin, y es que una temperatura expresada en Kelvin tiene 273,15 grados sumados a la temperatura en grados Celsius. Reconociendo esta relación, nosotros podemos decir que una diferencia de temperaturas, eso es T2 menos T1, expresada en unidades Kelvin o de Kelvin, es igual a una diferencia de temperatura T2 menos T1 expresada en grados Celsius. De esta manera, y en la mayoría de la literatura técnica y científica, se expresan mayormente la exactitud, la incertidumbre y otros parámetros en Kelvin o en grados Celsius indistintamente, pero se prefiere expresarlo siempre en Kelvin. La temperatura es una magnitud física que se ha medido desde hace mucho tiempo. Ya en el lenguaje común
se conocía acerca de los días calurosos o los días fríos. Pero no fue sino hasta que Galileo Galilei diseñase por el año 1600 un termómetro por demás ingenioso. Este estaba constituido de un bulbo de vidrio del tamaño aproximado de un puño, el cual estaba abierto a la atmósfera a través de un tubo delgado, tal como se ve en la figura derecha superior. Este termómetro, al estar lleno de un líquido y al el líquido medir la temperatura, ascendía por dentro de este capilar y la temperatura exterior entonces estaba asociada a la expansión dentro del capilar de ese líquido. Es de hacer notar que este principio básico es el mismo principio que rige a los termómetros que se conocen ahora como termómetros de líquido en vidrio. Pero no solamente se ingenió este diseño interesante, este diseño útil, práctico, sino que hubo otros diseños, como el que vemos en la parte inferior derecha. En este caso, el líquido que está contenido en unas burbujas de vidrio y que está equilibrado con unas pequeñas masas de metal en forma de moneda que tienen acuñado un número que representa la correspondiente temperatura. Dependiendo de la temperatura exterior, estos líquidos se dilatan y al dilatarse cambian la densidad, y al cambiar la densidad pues ascienden o descienden dentro del tubo. Estos son elementos o mediciones o sistemas de medición de temperatura que en la actualidad constituyen elementos decorativos, pero que su principio básico puede perfectamente ser utilizado para medición de temperatura, o por lo menos para tener un índice de la temperatura. La realización de la unidad de medida de temperatura se lleva a cabo mediante un experimento que se establece en una ampolla conocida como la ampolla o celda de punto triple del agua. Allí tenemos, paso a describir la celda, una celda de vidrio a la cual se le ha sacado gran cantidad de vapor de agua. Un agua bidestilada que por un procedimiento particular se congela alrededor de un pozo también de vidrio en donde se introduce el termómetro. Allí vemos en esta descripción que tenemos en la parte derecha de la lámina el vapor, que es el que está sobre la superficie de agua, y una representación del manto de hielo, que es el del sobreenfriamiento del agua que se coloca alrededor de la celda, en este caso del termopozo, también llamado así. Tenemos que entre el agua congelada, el hielo, y el propio termopozo se establece un pequeño capa de hielo o agua, y esta se hace mediante una técnica particular. Después tenemos hacia el final del termopozo una pequeña almohadilla de goma que evita al momento de colocar allí un termómetro, por ejemplo de platino, que este pueda romper la celda de vidrio. En la fotografía que se ve en la mano derecha, en proporción se puede ver el tamaño de la celda. Es una celda de unos 50 milímetros de diámetro y una celda interna de unos 10 milímetros de diámetro. El agua se ve transparente y el hielo se ve translúcido. En la imagen de la derecha, en la fotografía que tenemos en el lado derecho, se puede distinguir bastante bien la diferencia entre el agua y el hielo. ¿Qué es lo que ocurre allí en este punto? En este punto tenemos tres fases que están en equilibrio termodinámico. La fase de vapor, que la podemos identificar bastante bien
en la izquierda, en el gráfico de fases que tenemos allí, tenemos la fase líquida y tenemos hacia el lado izquierdo la fase sólida. La presión de vapor, en este caso sellada de la celda, es de aproximadamente 610 pascal, una presión baja en comparación con la presión atmosférica. En el momento en que nosotros tenemos esta presión de vapor allí, en la celda sellada, y que alcanzamos la temperatura de la congelación bajo ciertas circunstancias del agua que está allí, nosotros obtenemos lo que se conoce como el punto triple. El punto de triple del agua tiene una temperatura con respecto a otros puntos, pues que también tienen una temperatura. Esa temperatura es 273,16 en Kelvin, y también es 273,15 en grados Celsius. ¿Qué ocurre? Si yo quiero encontrar la unidad, es decir, un Kelvin, yo tengo que dividir entonces la temperatura del punto triple del agua entre 273,16. Es decir, un Kelvin, que es la unidad de medida de la temperatura termodinámica, es igual a la fracción 1 sobre 273,16. De esta manera se materializa uno de los puntos más importantes en la escala de temperatura. Como se ha visto de la lámina anterior, para referirnos a temperatura se han establecido valores de temperatura sobre la base de experimentos que llamamos puntos fijos de temperatura. No obstante, para medir cualquier temperatura es necesario contar con escalas. Para establecer una escala de temperatura se requiere de tres elementos. Se requiere, obviamente, del instrumento de medición de temperatura, de ecuaciones de interpolación y de los puntos fijos entre los cuales esas ecuaciones de interpolación se establecen. Una vez obtenida la escala, nosotros podemos entonces pasar a medir la temperatura. Diferentes escalas se han establecido a lo largo del tiempo, particularmente las escalas termodinámicas de temperatura son las que han servido de base para la conexión física de las mediciones de temperatura con los aspectos prácticos derivados de esta magnitud. La escala termodinámica o las escalas termodinámicas de temperatura son la base fundamental, conceptual de las mediciones de temperatura. Las escalas termodinámicas de temperatura son reproducibles y además de eso son independientes de las propiedades de cualquier material. Estas se fundamentan en las leyes de la termodinámica, las cuales establecen las leyes físicas para su interpolación, y dado que están basadas en leyes físicas fundamentales, muchas veces se conocen también a estas escalas termodinámicas de temperatura como escalas absolutas. Como entonces ya lo vimos, para crear una escala se necesita un cuerpo termométrico, una magnitud termométrica y además de eso los puntos fijos de temperatura. Por ejemplo, el punto triple del agua, el punto de ebullición del agua también fue un punto que hasta 1968 estuvo presente también como en la escala de prácticas pues de temperatura, y por supuesto las escalas, las ecuaciones para hacer la interpolación de estos puntos. En esta lámina estamos observando el título del trabajo de investigación que se presentó con motivo
del establecimiento de la Escala Internacional de Temperatura de 1990. Esta escala fue incorporada ya en 1990, al inicio de 1990, y consistió en un grupo de puntos fijos y de ecuaciones de interpolación, que son estas ecuaciones de interpolación y estos puntos fijos los que se utilizan actualmente para la materialización de la escala de temperatura. Han existido otras escalas de temperatura que han sido ampliamente utilizadas. Allá en el siglo XVI, el señor Fahrenheit propuso una escala de temperatura basada en prácticamente como punto fundamental, un punto alrededor de del número 100, que es la temperatura aproximada en esa escala de el cuerpo humano, y un punto que fue definido a un valor que se concebía muy bajo, reproducible, y esto era una mezcla de agua, hielo y sal, y ese punto lo determinó como el cero de la escala. El otro punto fue determinado aproximadamente de la misma manera, pero sin sal, y fue denotado con el valor de 30, ¿no? Esta escala después sufrió ciertos refinamientos y actualmente se utiliza en algunos países y es parte de alguna manera de la cultura de muchos países. Es aceptado a nivel internacional que esta escala tiene que ir lentamente en desuso en favor de las escalas asociadas con el sistema internacional. Otra escala ampliamente utilizada es la escala que establece al punto de fusión del hielo y al punto de ebullición del agua como los únicos puntos. En comparación con la escala de Fahrenheit, estos puntos eran mucho más sencillos de establecer. Entre estos, 100 partes iguales, y de allí provino el término grado centígrado, que en 1948 fue reemplazado, en honor al científico creador de esta escala, Anders Celsius, por la unidad que conocemos actualmente como grado Celsius. En esta escala tenemos que el 0 corresponde al punto de fusión, entonces, y el 100 corresponde al punto de ebullición. Allí notamos en esta representación gráfica que el 0 en la escala de Kelvin está muy abajo, por allá por valores de menos 273,15. Se puede hacer una comparación entre las distintas escalas más comunes, particularmente la escala de Celsius, la de Fahrenheit y otra escala que se utilizó también en Francia con el nombre de escala Ramour o Raumur también en la pronunciación. En esta escala, particularmente la de Celsius y la de Fahrenheit, que son las más utilizadas, nosotros notamos que el punto de fusión del hielo corresponde a 0 Celsius, corresponden tanto a 32 grados Fahrenheit y corresponden a 0 grados Raumur. En el caso del punto de ebullición del agua, corresponde 100 a Celsius, 212 a Fahrenheit y 80 a la escala de Raumur. En el caso de Celsius y Fahrenheit, que son las escalas más comunes, nosotros para convertir grados Fahrenheit en grados Celsius, podemos utilizar la ecuación a la derecha superior, en donde vemos que para transformar de Fahrenheit a Celsius es necesario en primer lugar restar los 32, ¿verdad? Y multiplicar por un factor que en este caso es de 5/9. Esta ecuación de transformación también se puede utilizar en sentido contrario haciendo el apropiado despeje. En esta imagen vemos las escalas representadas de manera gráfica
en este caso por una representación de termómetros, notamos rápidamente que un espaciamiento en la escala de Celsius corresponde al mismo espacio en la escala de Kelvin, o en la escala absoluta, ¿no? En la escala termodinámica. Es decir, una diferencia en grados Celsius es absolutamente igual a una diferencia en Kelvin. Es decir, uno puede decir perfectamente, aumentó un grado Celsius o aumentó un Kelvin, atendiendo a que es un aumento o una diferencia. No obstante, la escala de Fahrenheit entre el punto de ebullición y el punto de fusión del hielo tiene muchísimo más detalle. Esto es atendiendo a que entre 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit hay 180 divisiones, de manera natural, 180 divisiones. En términos de unidad, tiene más divisiones que la escala de Celsius, algunas veces también confundida como escala centígrada, y tiene el mismo número de grados entonces en términos de unidad que la escala absoluta o escala termodinámica. Veamos con mayor detalle la escala internacional de temperatura. Se basa esta en 17 puntos fijos de sustancias puras que se encuentran en equilibrio de fases, de varias fases, de 2 o 3 fases, en equilibrio termodinámico. El intervalo o rango va desde una temperatura mínima de 0,65 Kelvin hasta la máxima temperatura que se pueda medir con cualquier dispositivo que esté fundamentado, cuyo principio físico de funcionamiento esté fundamentado en la ley de radiación de Planck. Esta escala internacional de temperatura es la que rige actualmente y es de hacer notar que esta escala debe ser atendida por los instrumentos de medición que utilizamos. Esto es, las ecuaciones de interpolación que utilizan los instrumentos de medición que utilizamos tienen que estar de acuerdo a esta escala. Antes de salir de esta escala, antes de 1990, era frecuente preguntarse si el instrumento tenía internamente la interpolación de acuerdo a la escala anterior, la del 68 o la del 90. Esto es, para hacer cualquier tipo de trabajo en los instrumentos de medición, una de las primeras cosas que se preguntaba era si este instrumento estaba de acuerdo a la escala del 68 o de acuerdo a la escala del 90, que obviamente son distintas. La escala internacional ITS 90 está constituida por 17 puntos fijos, los cuales podemos denotar en la primera columna a la izquierda. A la segunda columna de la temperatura nos establece dos unidades para expresar la temperatura de cada uno de estos puntos fijos: T mayúscula 90 en Kelvin, T minúscula 90 en grados Celsius. Después tenemos la sustancia y luego tenemos el estado de agregación de la sustancia. Así partimos, por ejemplo, como sustancia en el punto número 1, el más bajo, de 3 a 5 Kelvin. Esto tiene que ver con las condiciones específicas, en este caso del helio, en este caso la presión de vapor es el estado. Esto se lleva a cabo con un termómetro de presión, donde mide la presión de vapor de esto. Después se continúa con el hidrógeno en diferentes fases o condiciones, para luego seguir en el punto número 5 con el neón. En este caso se utiliza un punto triple, es decir, ahí están las tres fases: sólido, líquido y gaseoso, que son 24 Kelvin, así aproximadamente, o 249 grados Celsius. Después tenemos el oxígeno, ¿verdad? El argón, el hidrógeno, que está por 234 Kelvin o menos 39 grados Celsius, también es un punto triple. Y después tenemos el punto central, que constituye el valor de la definición, 273,16 en Kelvin o 0,01 en grados Celsius. Como notan, la T
es de punto triple. Aquí tenemos una, característica particular, y es que tenemos un punto que es el punto de solidificación. En este caso, aquí el punto M es el punto melting point, que es el punto de cuando la sustancia pasa del estado sólido al estado líquido, ¿no? Entonces es un punto en donde la sustancia se funde, es decir, pasa de un estado sólido a líquido. Y la F significa una situación que se pudiese considerar que es equivalente, más no es así, que es cuando hay un congelamiento, esto es, cuando se pasa del estado líquido al estado sólido. Es decir, en el melting point nosotros pasamos del sólido al líquido, y en el freezing point, de ahí viene la F, pasamos del líquido al sólido. Resulta que el punto o la manera de pasar de líquido a sólido, la F de freezing, de congelamiento o de solidificación, es mucho más estable en la mayoría de las sustancias. Por esta razón tenemos que el indio en el punto número 11, el estaño, el zinc, el aluminio, la plata, el oro y el cobre, sus puntos van allí establecidos. Como ustedes pueden notar, hay 17 puntos. El punto físico más alto es el punto de solidificación del cobre. No obstante, utilizando métodos particulares, nosotros podemos medir cualquier valor de temperatura siempre y cuando ese valor de temperatura, en este caso en forma de radiación, tenga una relación válida con estos puntos, sobre todo los de más altas temperaturas. Un poco para hacer más gráfico, aquí les presento una celda de punto triple del agua. Aquí vemos el termómetro en el punto número 1. El punto número 2 es un material aislante que se utiliza para aislar la celda, que la anotamos en el punto número 3. 4, 5 es el hielo, y 6 es el pozo en donde está contenida la celda de punto triple del agua. Los demás arreglos que se ven, es decir, el 14, 15, 16, son todos arreglos propios pues de un sistema para almacenar, mantener, cuidar el punto triple del agua. Es de hacer notar que el punto triple del agua puede durar desde pocos minutos hasta meses. Allí el hielo va pasando de unas características muy particulares a otras, en el sentido de que pueden haber pequeñas variaciones y pueden notarse en estudios científicos que se pueden llevar a cabo, que la temperatura puede llegar a variar, pero por allá por las centésimas de milikelvin, es decir, por allá por los 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 Kelvin. Esta es una celda típica entonces para el punto triple del agua. Hemos revisado en estas láminas los conceptos fundamentales que van desde la definición de temperatura en términos sensoriales, calor y frío, pasando por los conceptos de calor. También revisamos las unidades. Particularmente vimos cómo se define el Kelvin sobre la base del experimento del punto triple del agua. Pasamos por las diferentes escalas, nos detuvimos particularmente en la escala internacional de temperatura, que define con 17 puntos fijos y da las bases para ir desde 0,65 Kelvin hasta la temperatura más alta que pueda realizarse sobre la base del principio de fundamentos de radiación de Planck. Además de eso, conocimos las unidades más utilizadas en la vida cotidiana, como son las escalas de grados Celsius, y también alguna que aún se utiliza en algunos países, como es la escala en grados Fahrenheit. También vimos entre esas dos escalas una relación que permite pasar de Fahrenheit a Celsius o de grados Celsius a grados Fahrenheit. A continuación,
vamos a presentar una prueba para establecer, para fijar y también para documentar los conceptos adquiridos.